Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer encuentro, ¿digo bien? ¿Tercer encuentro? ¿Estoy diciendo bien? Sí, tercer Sí. encuentro. Estamos en nuestro tercer encuentro del taller de escritura política y peronista en una Argentina que cambia con cada uno de nuestros encuentros. Creo que esta Argentina lo hace para inspirarnos a la militancia y para inspirarnos a escribir. Así que es un placer hoy contarles que vamos a recorrer una de las amistades o de las relaciones, de los vínculos más apasionados de este país y que tiene que ver con los campos de fuerza política, los campos de fuerza que se dan en la política aún hoy. Vamos a recorrer lo que tiene que ver con aquel grupo Martín Fierrista y la amistad entre Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges y todo lo que en aquellos primeros años, primeras décadas del siglo XX se debatía acaloradamente entre quienes escribían. Y también vamos a hacer algún ejercicio para calentar la mano referido a esa pasión que tenían estos escritores de las primeras décadas en su preocupación por dejar el modernismo y escribir desde acá. Bueno, nosotros somos los escritores y las escritoras de estas primeras décadas de nuestro siglo XXI y también vamos a hacer algún ejercicio que nos permita escribir desde aquí. Dicho esto, le voy a pasar ya en la coordinación de la reunión a mi compañera María Marta Urrutia. Ella va a presentar lo que va a ser la charla de hoy y a quien nos va a acompañar y nos va a presentar el ejercicio, no sin antes comentarles que por ahora estamos haciendo ejercicios, pero recuerden que esos ejercicios más adelante van a ser los insumos para algún proyecto de escritura colectiva que les vamos a proponer y de publicación colectiva desde el Instituto Patria que les vamos a proponer. Dicho esto, María Marta, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes, noches. Bueno, es un placer, como siempre, encontrarnos acá, en este espacio tan amigable, en esta peña de la literatura, como dice Claudia. Y hoy vamos a trabajar sobre la relación de Marichal, que venimos charlando ya de él desde la clase pasada, en especial su relación con Borges. Em, Quiero decir que para mí fue una sorpresa muy agradable, no solamente para ustedes la sorpresa de encontrarse con los que van comentando acá y con los que van disertando, sino también para nosotros como equipo, ¿no? Yo para esta charla me encontré con Luciano Ciruzzi, ahora voy a presentarlo, y bueno, un poco fuimos armando, digamos, todo este taller de hoy y fue recontra interesante darme cuenta, digamos, todo lo que, digamos, todo su saber en relación a esto que tiene alrededor de lo cual hay tanta discusión, tanto prejuicio, ¿no? ¿Qué pasa con Borges? ¿Qué pasa con Marechal? Este, ¿Qué pasa con el peronismo en todo esto, ¿no? Y bueno, fue un descubrimiento maravilloso trabajar con él. Luciano, cuando le pregunté cómo quería que lo presentara, me dijo, presentame como un militante peronista y de las causas de Néstor y Cristina. Así que comienzo presentándolo así. Y él va a hablar de la amistad perdida entre Borges y Marechal. Eh, Va a hablar de las poéticas, del horizonte poético-político de las vanguardias de los años 20 y un poco la posición de ellos y de sus contenidos en función de una relación particular con el espacio y el tiempo. Y ese trabajo de relación de estos dos grandes autores argentinos con el espacio y el tiempo nos va a dar lugar a nosotros para trabajar nuestro espacio y nuestro tiempo, que va a ser la tarea de la ejercitación, que la vamos a charlar en la segunda parte de esta noche. Voy a empezar entonces por presentarlo a Luciano. Luciano es un militante, como le gusta presentarse, pero además es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza su tesis doctoral sobre filosofía práctica de Aristóteles con una beca del CONICET. Ha sido docente de griego clásico en diversas clases de estudio en la UBA y en la UCES y de pensamiento científico en el CBC. Además,
forma parte de la agrupación Peón Vuelve, no Perón Vuelve, Peón Vuelve, está integrada por ajedrecistas que militan desde el año 2013 por las banderas de Néstor y Cristina. Yo lo busqué, porque me resultó muy interesante esto de Peón Vuelve, así que lo busqué por el Google y encontré un video donde él cuenta cómo se reunieron estos ajedrecistas peronistas para hacer volver al peón y para hacer del ajedrez también un espacio de militancia. Bueno, todo muy, muy, muy interesante y muy simpático. Luciano, te doy la palabra para que arranques y para aprovechar esta hora de placer de conocer la relación entre estos dos grandes autores. Bueno, María, muchas gracias por la presentación. En un ratito te voy a presentar yo a vos, así que esto no va a quedar así. Estoy muy contento de estar acá para charlar sobre Borges y Marechal, como debemos estar todos contentos porque existan Borges y Marechal, pero no es fácil hablar de estos personajes, ¿no? Y mucho menos eh, después del silencio que dejó Hernán. No sé si se acuerdan que el último encuentro vino Brienza, habló de Marechal y su charla cerró así. Habló de la sonrisa del derrotado, de la sonrisa de Megafón derrotado, y se quedó callado Hernán. De hecho, hubo como 30 segundos ahí que no sabíamos bien si se estaba dando cuenta de que eran las 10 exacto, de si estaba emocionado, de si estaba queriéndonos decir algo. Ese silencio me quedó zumbando ese silencio toda la semana. Así que vamos a arrancar eh, viendo cómo hacemos para superar ese silencio, que no es fácil. Veo a mucha gente muy querida, algunos los conozco, otros no, pero seguro los quiero a todos porque todos acá somos compañeros en esta coyuntura tan difícil. Y vamos a hacer así, si les parece. Yo voy a empezar a hablar un poquito, vamos a charlar un poquito de esta relación. En media hora, más o menos, voy a dejar de hablar un cachito para ver cómo venimos, preguntas, cuestiones, comentarios, habilitamos el chat, lo que ustedes tengan ganas, y después hacemos una última parte y ya en la segunda hora seguimos con lo que nos va a proponer María. Así que Borges y Marechal. Eh, son dos, para empezar hay que decir que son dos nombres que nos permiten atravesar todo el siglo XX argentino, ¿no? Porque Borges nace en 1899 y Marechal nace en 1900. Borges muere en el 86, Marechal muere en el 70, pero entre esas dos personalidades uno puede tratar de identificar grandes momentos de la literatura nacional y de la política nacional. Así que son no solamente grandes escritores, sino que son pistas de comprensión de nuestra propia realidad en el siglo XX argentino. Pero además, estos dos grandes escritores nuestros se conocieron, como decía Claudia hace un rato, y trabajaron juntos en una generación que se llamó Generación Martín Fierrista, porque formaban parte de una revista que se llamó Martín Fierro, que se editó de los años 24 a 27. En esa revista participó Oliverio Girondo, participó Sul Solar, ¿no? Veo ahí a Gaby Skinoka, artista plástica nuestra, que está ahí armando las muestras extraordinarias que se están haciendo en el Patria. Estén atentos a eso si pueden pasar. Hay unas obras y unos artistas geniales. Después le doy la palabra a Gaby para que diga alguna cosa sobre eso que es importante también. Bueno, estaba Azul Solar, estaba Nora Borges, hermana de Borges, artista también del carajo, ¿no? Unos dibujos impresionantes. Y les voy a mostrar solamente para que tengan una mínima impresión de cómo se editaba. Una portada de uno de los números publicados, yo creo que ustedes ahí lo están viendo. Fíjense, era una revista que tenía salida quincenal. Esta justo tiene precisamente un dibujo de Nora Borges. En este caso tenía como primer trabajo de portada una reflexión acerca de la moderna dramaturgia extranjera representada en Buenos Aires. Y fíjense quiénes participaban, ¿no? Raúl González Tuñón escribía, por ejemplo, Lanuza, bueno, Marechal,
Borges y tantos otros, ¿no? Una revista, bueno, muy notable, pero lo más notable del caso es que la mayoría de esos tenían 20 y pico de años. Y yo la idea no es hacer toda una cosa medio manualesca o escolar acerca de la revista Martín Fierro, Grupo Boedo, Grupo Florida, todo eso que a veces termina opacando la energía poética de las personalidades, ¿no? Eh, Sino hablar en particular del vínculo entre Borges y Marechal en ese contexto, porque no eran solamente colegas, escritores, sino que había ahí un afecto. Un afecto que, como ustedes saben, después se fue al carajo, ¿no? Porque vino el peronismo y los distanció de la política, entre otras cosas, pero que es un afecto también que perduró. Vamos a ver también una tercera escena final que viene después de la amistad y la enemistad, que ahora les voy a contar un poquito. Vamos entonces alguno podrá decirme, bueno, pero no estarás exagerando, Lucho, amistad entre Borges y Marechal. Bueno, vamos a ver algunos intercambios que hubo entre ellos para ver exactamente de qué se trató esta relación. Vamos a leer un poquito algunas cosas. Este es un primer texto que quería compartirles para que pensemos cómo avanzan entonces tres momentos en la historia de la relación entre Borges y Marechal. En 1926, Marechal publica un poemario que se llama Días como flechas, un libro bastante breve, pero que tiene unos textos bellísimos, vamos a leer alguna cosita en un rato. Y Borges le escribe una carta personal. Primero hace una reseña en la revista Martín Fierro, diciendo, este libro está instituyendo los ambientes verdaderos de nuestra patria, los está fundando poéticamente, pero además está esta carta en donde Borges le escribe lo siguiente: no te añado pormenores de mi entusiasmo para no plagiarte, pues todavía estoy en el ambiente de tus versos, leídos y releídos. Evidentemente hay un cariño, un afecto, si ustedes quieren, poético, ¿no? Qué lindo texto además, este texto, porque además tiene la idea de plagio tan cara a la poética borgiana, todos tienen en mente el Pierre Menard, ¿no? Todo lo que significa esa metáfora del plagio, la idea de que el mundo que está contando el otro en poesía es el mundo verdadero, y que le creyó ese mundo. Se lo creyó hasta tal punto que ahora habla con la sintaxis de Marechal. Dice, si te sigo agregando pormenores de mi entusiasmo, voy a terminar plagiándote, ¿no? Después hay un segundo momento que es el más conocido, que es el de la enemistad, la distancia. Y vamos a ver cómo se expresaba esa enemistad en un texto de Bioy, ¿no? Bioy, ustedes saben, después de muerto Borges, muchos años después, publicó un libraco gigante llamado Borges, en donde cuenta muchísimas confidencias, muchas charlas, transcribe muchas charlas de sobremesa que tuvo con Borges. Entonces uno lee ese texto y está Borges ahí puteando, cuenta a veces sobremesas en las que Borges eructaba, decía groserías, toda una cosa que realmente para ser el amigo, bueno. Y miren esta conversación que transcribe del año 57. 57, ya pasó el peronismo, ya pasó, no, ya lo derrocaron, ya nos habían sacado de la escena. Y dice Bioy, hablamos de los premios nacionales que todavía no se conocen, ¿no? A uno le importa sacar un premio, dice Bioy, porque le confirma su realidad. Nunca uno está muy seguro de ser real. Y Borges le dice, es verdad, continuamente hay que defenderse del sentimiento de irrealidad. Y más cuando durante años le quisieron probar a uno que no existía. No había más que Ponferradas, Castiñeiras y Marechales, ¿no? Ya Marechal es un personaje que pertenece al mundo de los enemigos. Y no solo eso, miren cómo sigue hablando ahora de Marechal. En otra conversación con Bioy, Borges dice, cuando salió Don Segundo, ¿no? De Huiraldes en los años 20, recuerdo, dice Borges, que estábamos en una reunión en el Avenida, Keller, Marechal, Brandán Carafa, Macedonio, Bernardes, Olivari, Evar Méndez y otros.
todos los que habíamos escrito elogiosamente sobre Don Segundo. Nadie atacó ese libro, pero parece que había uno, Ramón Doll, que dijo que el libro era la estancia vista por el hijo del patrón. Y ahí salta Marechal, cuenta Borges, diciendo que el plan de Huiraldes no era quedar bien con nadie, no quería una libreta de enrolamiento de cuero en Rusia. Y agrega Borges, es claro que después cambió mucho Marechal, pero como ves ya empleaba metáforas idiotas. Bueno, Borges siempre fue muy canalla criticando a otros escritores, ¿no? De hecho, nosotros tenemos acceso a estos textos porque Bioy cometió la otra canallada de transcribirlos y contárselos al público, pero en realidad, como ustedes saben, Borges era muy sutil a la hora de condenar a sus enemigos y ni siquiera los nombraba. Hay muchas entrevistas donde le preguntan por escritores que a él no le gustaban y él dice, ni los leí, seguramente habría leído todo, y simplemente prefiere decir no lo leí, o me olvidé de quién era, o todo ese arte de la injuria que, que manejaba Borges, ¿no? Así que tenemos el momento de la amistad, años 20, tenemos el momento de la enemistad, que tal vez es el más largo, ¿no? Porque después de que asume Perón ya no se hablan más. Y tenemos finalmente un tercer momento que a mí me conmueve muchísimo, que lo cuenta Abelardo Castillo en una nota del año 70 en la revista El Escarabajo de Oro. Habla del momento del funeral de Marechal. Dice, en su velorio, verificado en la SADE, ¿no?, la Sociedad Argentina de Escritores, de la que en vida se lo expulsó, había 10 o 20 personas, cuenta Abelardo Castillo, de este funeral de Marechal. En su entierro otro tanto, quizás las mismas. Matera estuvo, algún adolescente peronista estuvo, también David Viñas, y Bernardo Berbisky, uno de los pocos que pudo llamarse su amigo. Bernie estaba, aludiendo al infame laconismo de los diarios y a la ausencia de los muchos que deberían haber estado, nos dijo que esto daba lástima y tristeza. Se refería al país. Había otros, eran jóvenes, no hace falta nombrarlos, porque parecía que haberle hecho esa última justicia, tan inútil a fin de cuentas, es una honra o un mérito. En un solo caso lo es. Lo digo, leo esto y se me pone la piel de gallina. En la SADE estuvo Borges. A Marechal le gustaría saber que alguien lo ha escrito. Bueno, así que ahí tenemos estos tres momentos en el vínculo entre Borges y Marechal. Momento de los años 20, los momentos de la camaradería martinfierrista. Para el que le interese realmente estos años 20, ahora vamos a charlar un poquito más de eso y sobre todo de eso, pero El Adán Buenos Aires, que se publicó en el 48, es el libro para comprender los años 20. Marechal, yo creo que de alguna manera, desde el fin de la revista Martín Fierro hasta el 48, estuvo elaborando poéticamente en esa obra lo que fue aquella generación, de vanguardia, de experimentación, de ruptura, ahora vamos a ver con qué. Así que La Dan Buenos Aires, yo creo que hay que leerlo en esa clave, ¿no? Tenemos el segundo momento de enemistad y tenemos el tercer momento de Borges. Hay que imaginarse eso, ¿no? Borges ya ciego, consagrado, ingresando a despedir a alguien que ya no era su amigo, ¿no? Cuando incluso muchos amigos de él no fueron a despedirlo. Es una escena muy conmovedora que remite a escenas muy clásicas de la literatura. En la Ilíada están esas cosas, ¿no? Hay una tragedia de Sófocles que se llama Áyax también, que es muy bella. Áyax quiere matar a otro héroe que se llama Odiseo, no lo logra, y después muere. Y Odiseo va al entierro de Áyax. Dice, no, primero somos seres humanos y la muerte es algo misterioso, ¿no? Bueno, ahí me comentan el abrazo Perón Balbín. Sí, creo que hay muchas referencias que uno podría pensar en ese sentido. Aparte, un contexto muy particular ese, ¿no? Hernán decía la semana pasada, hablaba de Megafón, que es el libro que Marechal manda a la imprenta unos meses antes de morir, no lo ve publicado.
que es un libro tan anticipatorio. Pero en fin, no me quiero adelantar para no irnos por las ramas. Pero vamos entonces, volvemos a esos años 20, vamos a hablar un poquito de qué pasaba allí, cuál era la poética, y les quiero presentar también a ese Borges de los años 20. Ustedes saben que Borges, además de los famosos poemarios de los años 20, Fervor de Buenos Aires del 23, después viene Cuaderno de San Martín, después Luna de Enfrente, tiene algunos escritos ensayísticos, el principal es Inquisiciones, ¿no?, del año 25, pero además de Inquisiciones escribió otros ensayos de los que después renegó, como por ejemplo un libro de ensayos que se llama El tamaño de mi esperanza. Ahí, en ese libro, hay un prólogo, vamos a leer ahora alguna cosita, que más o menos sintetiza el horizonte poético-político de esa runfla de personajes de los años 20. Vamos a leer a ver qué les parece. Entonces, prólogo a El tamaño de mi esperanza de 1926. A los criollos les quiero hablar. Ya arranca potente, ¿no? A los hombres que están en esta tierra y se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Tierra de desterrados natos es esta, de nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno. Ellos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos no habla mi pluma. Quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros que no le achican la realidad a este país. Miren lo que dice Borges, 1926. Mi argumento de hoy es la patria. Lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarse, y que ese ensayo es la esperanza. Bendita seas, esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo porvenir, palote de Dios. Y miren el diagnóstico que hace Borges de ese momento. Dice, nuestra realidad vital es grandiosa y nuestra realidad pensada es mendiga. Aquí no se ha engendrado ninguna música que se parezca a mi Buenos Aires. Dice Borges, por otra parte, de un modo muy provocador, ya habían ocurrido las primeras grabaciones de Gardel en aquel entonces, ¿no? Mi noche triste, creo que es del 17, bueno, en fin. Dice, y este es el programa poético-político de esa generación. Qué interesante. Años 20, como ahora nuestros años 20, tienen sus propios desafíos. Hay que encontrarle la poesía y la música y la pintura y la religión y la metafísica que con su grandeza se avienen. Ese es el tamaño de mi esperanza. ¿Que a quién invita? A todos. Que invita a todos. Que a todos nos invita. ¿A qué? ¿A ser meros escritores? No. ¿A ser meros observadores? No. Estoy leyendo la última línea, ¿no?, de este texto. ¿A ser menos comentadores, periodistas? No. ¿Panelistas de televisión? No. Dioses. A ser dioses y a trabajar en su encarnación. En 1926 tenían 25 o 26 años. Entonces es un gran desafío para esta generación, y supongo que para cualquiera, ser dioses. ¿Dioses que hacen qué? Dioses que inventan una poética, una metafísica, es decir, un conjunto de ideas, un conjunto de símbolos, por medio de los cuales uno pueda identificarse con esa realidad que tiene a la mano. Esto es muy interesante, ahora seguimos con el texto, pero una de las calamidades que vivimos hoy es el que se nos sustraigan las herramientas de autocomprensión. Es un mundo este que nos sustrae permanentemente las herramientas de autocomprensión, las herramientas para inscribirse a uno mismo dentro de una red de significados, dentro de un horizonte de sentido, ¿no? Estamos acá reunidos los lunes
y los lunes sentimos que más o menos nuestra semana está ordenada, porque tiene sentido juntarse a escribir, a pensar, después de estar todo el día consumiendo basura, uno se entusiasma un rato a la mañana porque mira, dice, ah, bueno, ahora sí, a estos tipos los descubrieron con coimas, por fin, qué sé yo, y a la tarde uno de pronto se encuentra saltando arriba del sillón como un animal feroz, y te das cuenta que no, que hay que parar un poco la pelota, y que lo importante es no abandonar la pretensión de encontrar las palabras justas, los conceptos, el sentido, ¿no? Bueno, de eso se trataba, disculpen esta breve digresión, pero estamos también en los años 20. Aquellos eran los años 20, hoy estamos en los años 20, esto pasó hace 100 años exactamente. Ahora, es todo un tema para un conjunto de pibes que se juntan a inventarle una poética a Buenos Aires, el cómo posicionarse. Me acuerdo que en los primeros encuentros alguien escribía en el chat, yo estoy muy contenta, decía alguien, porque alguna compañera, porque necesito encontrar mi propia voz, ¿no? Este taller me sirve, decía, porque yo quiero buscar, encontrar mi propia voz. Qué gran desafío encontrar la propia voz para el escritor, pero no solamente para el escritor, tal vez es la tarea de una vida encontrar la propia voz, ¿no? Y entonces, una pregunta interesante que se propusieron estos pibes, Leopoldito, Jorgito Luis, era contra qué o contra quién vamos a pensar o escribir para que aparezca lo propio, ¿no? Porque esa es una pregunta interesante, digo, para pensarlo también en términos prácticos para escribir, ¿no? Si yo quiero encontrar mi propia, yo supongo que la compañera que el otro día decía estoy buscando mi propia voz, no se refería a que no tuviera voz para hablar, sino que se refería a algo del orden de la autenticidad, ¿no? Y si uno está buscando la autenticidad es porque antes está hablando con una voz que ¿de quién es esa voz? ¿Cuál es ese registro con el que hablamos que no nos conforma porque no lo sentimos propio? Para decirlo de otra manera, ¿cuál es ese oficialismo de la voz con el que queremos romper para encontrar la propia? Bueno, en el caso de estos pibes, de Leopoldito y Jorge Luis, ese oficialismo de la voz era Leopoldo Lugones. Era el escritor nacional, era el escritor argentino hasta ese momento. Un tipo nacido en los años 70 del siglo XIX, ya había, en 1870 y pico, en Córdoba, ya había escrito bueno, el Lunario Sentimental, los poemarios más importantes, los cuentos, hay unos cuentos de Lugones que son impresionantes también. Ya había dado esas conferencias que están reunidas en un libro, lo tengo acá cerca, que se llama El Payador. El Payador reúne conferencias que dio Lugones en el Teatro Odeón, en los primeros años de la década del 10, y en el teatro estaba el presidente Sáenz Peña. Ese era el nivel de importancia que tenía Lugones. Bajaba la línea cultural, ¿no? Así que voy a compartirles unos breves textos para que vean el gesto de ruptura de Lugones, perdón, de Marechal y de Borges contra ese Lugones. Principalmente, ese gesto de ruptura tiene que ver con criticarle aspectos formales de su poesía. Para Marechal y para Borges era un garrón que la poesía estuviera tan signada por el rigor de la métrica, por el rigor de metáforas de, perdón, por el rigor de la métrica, por metáforas abstractas, por ripios, es decir, por juegos ingeniosos de palabras. Vamos a verlo, ellos lo dicen mucho mejor que yo, así que. Entonces vamos a esta primera estrategia de construcción de la voz propia, que es cómo
cómo confrontar, ¿no? Fíjense lo que le dice Marechal en una nota publicada en noviembre del 1925 a Lugones. El poeta debe expresar lo que desea exactamente y en su totalidad. Todos los elementos que no entraron en su previsión son ripio, son juegos ingeniosos y superficiales, y nada más que ripio. Técnicamente el ripio es la frase que viene a completar una rima porque sí. Qué sé yo, el cielo es azul, y entonces el poeta se siente medio obligado a decir, lo traje en el baúl, ¿no? Entonces, tan forzado está por la rima, tan demandado está el poeta por la rima que termina, bueno, dice Marechal, riámonos un poco de esa providencia que se llama inspiración o magia de versificar, a la que se refiere mi buen maestro y tocayo, a quien, ¿no?, lo considero un maestro, Lugones. Dice, no creo que Lugones en su escritorio aguarde como los sapos a que las moscas divinas zumben en torno de su pluma. Miren lo que dice, la rima es un opio barato que se administra al lector para adormecerle ante el contenido esencial del poema. La mayoría de los poemas rimados hacen el efecto de esas bandas municipales, cuyo exceso de bombo y platillo sofoca lo más precioso de la obra, su estructura íntima, su carne, su pulso vital. Y esto que dice a continuación es maravilloso, ¿no? La métrica fue el pantalón corto de la poesía. Ahora la poesía es adulta. Lo dice justamente un joven frente a un adulto. Marechal le está diciendo con 20 y pico de años al padre de la literatura nacional de entonces, que es Leopoldo Lugones, lo que vos haces está en pantalón corto. Nosotros ya somos la adultez de la poesía. Y miren lo que dice con respecto a la voz. Así cierra este texto. Alzamos una voz nueva y abusamos de ella quizá como el niño glorioso de poseer un nuevo tambor. Todos hemos tenido alguna vez algún tambor que lo golpeamos mucho cuando nos lo regalan. Pero con todo, dice, el silencio está agradecido. El silencio envejece en la trillada música del hombre y se hace infantil otra vez en cada palabra niña y en toda voz que despunta. Alzamos una voz nueva. Más breve todavía, breve reseña que aparece en este mismo libro que les comentaba antes, El tamaño de mi esperanza, de 1926. Consíganlo, está buenísimo. Seguramente lo subamos después con Claudia, eso. Está buenísimo porque Borges en cada ensayito muestra cómo está leyendo para poder luego escribir. Porque una cosa es leer por ocio, leer por placer, y otra cosa es leer buscando el mecanismo que me permite a mí descubrir qué es lo que me interesa tomar para después volcarlo. Y entonces en ese libro hay ensayos sobre la adjetivación, sobre lo que es el placer en la literatura, y entre otros está esto que hace Borges. Ya está subido, Lucho, ya está subido. Perfecto. Buenísimo, Clau. Eh, Y entre otros textos aparece esta reseña que hace Borges de un libro de poemas que había sacado don Leopoldo Lugones, que se llamaba El Romancero, el texto, en 1925. Miren la crítica que le hace Borges. Dice, don Leopoldo se ha pasado los libros entregado ejercicios de ventriloquía y puede afirmarse que ninguna tarea intelectual le es extraña salvo el inventar. Si hay un tipo de acusación tremenda que se le puede hacer a un escritor, justamente es que no tiene su propia voz. Le está diciendo al padre de la literatura nacional, disculpen que insista con esto, pero es importante captar el gesto revolucionario de estos muchachos, que está haciendo un gesto de un ventrílocuo, justamente que es el paradigma del que habla impostando, ¿no? Dice, el tipo este es un intelectual fenomenal, pero no inventa. Y miren qué fuerte lo que dice ahora, interesante también después para lo que seguramente van a hacer con María Marta en la segunda parte. Dice, no hay una idea que sea de él, no hay un solo paisaje en el universo que por derecho de conquista sea suyo.
los paisajes hay que conquistar. El escritor debe conquistar el paisaje. Un paisaje es nuestro cuando lo conquistamos mediante la palabra propia. Pero previo hay que mirar ese paisaje de un modo particular. ¿Cómo? Con ojos de eternidad. El problema de Lugones acá es que no ha mirado ninguna cosa con ojos de eternidad. Y finalmente lo destruye así. Dice, hoy, ya bien arrimado a la gloria y ya en descanso del tesonero ejercicio de ser un genio permanente, ha querido hablar con voz propia y la hemos escuchado en el romancero y, no ha dicho, y nos ha dicho su nadería. No dijo nada. Dice, qué vergüenza para sus fieles, qué humillación. Unos años más adelante, después Borges dice que Lugones es una de las, cito literal, dice, Lugones es una de las aventuras más maravillosas del castellano, dice Borges 50 años después, ¿no? Pero es interesante eso, y por eso es lindo a veces leer a los escritores en perspectiva biográfica, porque uno va recorriendo los pasos, los vaivenes hasta encontrar lo propio, que no siempre es directo. A veces es un proceso de confrontación al que le sigue un proceso de un nuevo enamoramiento, para otra pelea, hasta llegar a una especie de síntesis, ¿no? Escuchaba hace poco a Liliana Herrero, artista de la que nadie dudaría que tiene una voz propia, porque justamente uno escucha a Liliana Herrero y dice, wow, ¿no? Qué cosa tan diferente a todo y tan singular. Y sin embargo, contaba el otro día que decía ella, yo estuve 20 años imitando a Mercedes Sosa. Es decir, cómo a veces el proceso hasta llegar al momento auténtico de la creación exige un tiempo. Bien, tomémonos, ahora seguimos con la parte final, vamos a leer algunos poemas de ellos jóvenes para ver exactamente cómo aparecía la voz de ellos, o la primera voz de ellos. Pero bueno, si les parece, eh, dejo, levanten la mano, uno, dos o tres, hacemos algún intercambio por alguna pregunta o comentario que tengan ganas, tomo un sorbito de té y seguimos 15 minutos más. A ver si alguien... Bueno, el chat creo que... ¿Algún comentario, pregunta? Sí, Una, ahí Leopoldo María Piazza, creo que lo tengo que habilitar. Ahí está. Mario, perdón, Leopoldo Mario. Mario, sí, no me cambias el género porque no lo he decidido. Eh, Estaba pensando, a partir de este raconto, esta eh, crónica, si se quiere, que nos entregas, muy sustantiva y muy sustanciosa para ver los puntos de vista y cómo se va constituyendo una voz nacional, si lo queremos ver en términos colectivos. Me pregunto yo si solamente a través de la lucha, diría Hegel, por puro prestigio, la lucha a muerte por puro prestigio, es la única forma de avanzar. O sea, si destituir a Leopoldo Lugones es la única forma que surja Borges, ¿no? Pensaba algo así, dicho en conciso. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo, yo pienso que siempre tiene que haber algo de eso. Es muy difícil. La idea de la aparición ex nihilo, de la creación de la nada, me parece, en términos humanos, me parece muy difícil de pensar. Creo que siempre... me parece muy difícil de pensar porque siempre tenemos que confrontarnos con aquello que parece estar obliterando lo propio, ¿no? Siempre tiene que haber alguna cierta violencia, ¿no? En la aparición de lo propio, me parece, de todas maneras estas son Ujú.
son Y yo te reflexiones. dejaría la pregunta si tiene que ser a muerte. Eso, Ah, ¿no? bueno, no, evidentemente a muerte no. Porque como está presentado el raconto que nos trajiste, es a muerte, ¿no? Sí, Borges bueno, mata a fíjate que Marechal, lo mata a Lugones, sí, después parte de algo las se espadas, reconcilian qué sé yo. con Lugones. Después los dos tienen palabras de arrepentimiento de ese enfurecimiento que tuvieron. Da para seguirla largo y tendido, Leopoldo, pero seguramente la vamos a seguir en algún café o algún encuentro. Te propongo eso. Vamos brevemente, alguna otra mano levantada. Estaba Lucía hace un rato, sé que hay muchas. Ahí te mando Lucía. Buenas, ¿cómo andan, compañeros, compañeras? No, me quedé pensando, ya no me acuerdo si era el fragmento de Marechal o de Borges que hablaba del silencio. Y qué importante es el silencio, los cortes, las pausas, también en lo que refiere a la, bueno, la música y la poesía, que son un poco hermanas. Cuán importante es el silencio o ese corte tanto como la palabra o el sonido o la música, ¿no? En las canciones, y cuándo saber, cuándo callar y cuándo decir, y que creo que también se puede conectar con la voz propia, ¿no? Y la construcción de esa voz propia, esa búsqueda, que muchas veces creo que también el proceso de encontrar la voz propia tiene que ver, como vemos en ellos y como podemos ver también hoy, una cuestión generacional, una cuestión colectiva, y cómo dentro de eso colectivo poder encontrar también, ¿no? Lo personal y lo individual, ese juego y esa dualidad que estamos todo el tiempo en constante diálogo, y que a veces uno hace grandes esfuerzos por encontrar una voz propia y que creo que a veces sale y a veces no, pero bueno, que es lindo también pensarlo como un proceso, ¿no? Y que tampoco es cuestión de acelerar los tiempos, siempre y cuando uno tenga ganas de encontrar eso, creo que la disciplina, el trabajo, las lecturas, los diálogos con otros van a ir colaborando con esa construcción, y creo que también por eso son importantes espacios como estos, ¿no? Para el intercambio y para también alimentarnos de las singularidades de lesotres para encontrar lo propio, ¿no? Nada, sigo pensando y reflexionando un poco. Gracias, Lucía. Eh, Me parece que está también muy en línea con lo que preguntaba Leopoldo. Hoy hay muchos Leopoldos. Eh, Creo que a la base de la pregunta por lo propio está la pregunta por la relación con los otros siempre, ¿no? En fin, es un tema largo, no vamos eh, a ir por ahí porque quedan algunos textos para leer. Si son breves ahí, Gerardo y Sandra, Muy, muy así. breve lo mío. Hola, Dale, buenas Gerardo. noches. Buenas noches a todos. No, quería tu opinión sobre el texto que a mí más me conmovió de Borges, que es cuando él presencia en el juicio a las juntas la declaración de Basterra. Escribe un texto que para mí es conmovedor. Me gustaría un comentario tuyo sobre ese texto, si es posible. Me encantaría hacerlo, pero no lo tengo presente, Gerardo. Si querés, mandalo al chat o mandame el nombre si tenés el texto. Cuando arrancaste a hablar pensé que ibas a hablar del cuento Deutsches Requiem, ¿no? Que es justamente la declaración de del nazi. Ahí, bueno, En todo caso que lo mande al correo y después le hacemos una devolución. dale, hacemos así, Gerardo, dale, sí, sí, sí. Y Sandra, Lo mío es cortito. sí. Primero voy a discernir con el compañero Leopoldo Mario que habló de Hegel. Para mí no es lucha a muerte, es lucha por el reconocimiento, que no es lo mismo. eh, lo que plantea Hegel. La lucha entre el amo y el esclavo es una lucha del reconocimiento, no es una lucha a muerte. Por eso se llega a la síntesis, para empezar. Y en segunda parte, yo creo que en realidad se va encontrando su propia voz, uno va
uno va encontrando su propia voz en base a a los antecesores. O sea, diría Freud, hay que matar al padre. O sea, en algún punto, si lo tomamos más psicoanalíticamente. Todos tenemos que matar al padre. No literalmente, sí, eh, digamos, cultural o en escenario literariamente, en este caso. Gracias, Sandra, por el aporte. Otro día nos juntamos todos a interpretar el capítulo cuarto de la Fenomenología del Espíritu y a discutir sobre eso. No es el tema de hoy, pero me parece que bueno, está todo sobre la mesa para charlar. Últimos minutos entonces sobre la charla del día de hoy, después pasamos un poquito más a la parte práctica. Vamos a leer entonces dos breves poemas de Leopoldo y Jorge Luis, para tratar de captar también unos gestos generacionales. Porque hay un... A ver, alguien quedó con un micrófono perdido, atento con eso. Ahí está, muy bien, gracias. Hay algo de lo que decía Lucía, ¿no? De la cuestión generacional, que me parece muy importante. Acá yo puse como resumen de esta otra manera de buscar la propia voz: la patria tiene la edad de mi generación. Eso es algo que todo gran escritor siempre lo dice de alguna manera. Está un poco tácito, ¿no? La patria ahora tiene la edad de mi generación. Eso es muy recurrente en La Vanguardia, pero también en cualquier gran escritor. Les regalo un nombre más que por ahí muchos ya lo conocen, de un tipo que se llamó Nicolás Olivari. Olivari formaba parte de esta generación. Ahora vamos a leer uno de Marechal, un poema de Marechal que se llama Poema de los 25 años, pero Olivari tiene un... Atentis ahí con los micrófonos. Olivari tiene un poema que se llama Sabes, compañero, también escrito en el año 26, 27, que empieza así, me destruye como empieza. Miren el primer verso. ¿Sabes, compañero, lo que es no tener horizontes? Y a los 20 y tantos años, las manos se crispan en el vacío de los ideales y alargan las brazadas de tinieblas para la apagada hoguera de la fe. Yo leo este poema que se escribió en 1920 y pico y pienso en los pibes que ahora tienen 20 años, ¿no? Que cada tanto uno se los cruza por la calle y sin decir nada, con los ojos, nos dicen: ¿sabes, compañero, lo que es no tener horizonte? Lo que es que la fe esté en una hoguera. Bueno, este es Nicolás Olivari, llamado por muchos el Baudelaire argentino, un personaje extraordinario también. Después escribió guiones, muy vinculado al tango, al teatro. Nicolás Olivari, más perteneciente al grupo de Boedo. Bueno, pero la cuestión es que miren el grado de conciencia generacional que tenían. Porque este escribe eso, y acá Marechal escribe un poema de los 25 años. Para un pibe de 25 años, la tierra es un antílope que huye sobre deshilachados caminos de aventura. Es decir, se va todo volando. Remendando tus redes y la techumbre de una soledad, tus años fueron 25 gotas insonoras. No me acuerdo quién mencionaba el tema del silencio. Todo este libro, Días como flechas, está presente el silencio como aquello que hay que interrumpir. Siempre lo que está detrás es el silencio. El poema viene a romper el silencio. En un verso dice: a gastar el silencio. Dice: estabas, se dice a sí mismo Marechal, en el cojín de tus días o en tu noche de 7 llaves. Tus pestañas batían el humo de otra edad y abejas de silencio se pegaban a tus labios, empolvados con un azúcar de viejos libros.
Y ahora para adelante, ¿no? Futuro. Trabajarás tú mismo la plata de tus estribos, junto a las hembras en cuyos ojos van madurándose a dioses como frutas. Y has de salir en un mediodía piante sobre la tierra que aguarda tamborileros alegres. Bueno, hay mucho para decir, pero nos llevaría un poco de tiempo. Yo les recomiendo de todo corazón que consigan la poesía de Marechal. Lamentablemente no se consigue tan fácil. Uno busca en internet, no se consigue tan fácil como se consiguen otras cosas. Los teóricos del canon de la literatura nacional lo siguen dejando a Marechal muy de lado, ¿eh? Incluso compañeros. Creo que Marechal no entró en el canon, esta es una hipótesis de trabajar, pero en gran medida por su catolicismo. Ustedes piensen en el canon de las letras nacionales, está integrado por muchos escritores, por supuesto, muy valiosos, de distintas corrientes políticas, pero si pensamos en Walsh, pensamos en Borges, pensamos en Arlt, pensamos en Saer, no está presente el catolicismo como un elemento troncal de la vida de estos escritores, ¿no? Bueno, nada, eso es una cosa para pensar. Bien. Borges, Fervor de Buenos Aires, 1923. Desde uno de tus patios, y con esto ya vamos cerrando, desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco, este verso está todo junto, está mal copiado. Me acuerdo que este verso sigue ahí. Bien. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de la sombra haber mirado esas luces dispersas, que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar, ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, acaso, son el poema. Tomémonos un minuto para ver algunas cositas. Esas cosas, acaso, son el poema. Y uno se pregunta, ¿qué cosas? Porque hay muchas cosas. Una lectura rápida podría hacernos pensar que esas últimas cosas enumeradas, ¿no? La semana pasada veían la enumeración con Claudia y algunos ejemplos también borgianos. No podría ser el olor del jazmín, la madreselva, el pájaro dormido, el arco, la humedad, esas cosas. O podría incluir a todo el poema. Y podría incluir a todo el poema porque todo el poema es un poema de cosas. No hay verbos conjugados, hay infinitivos, ¿no? Haber mirado. Mi ignorancia no aprendido está subordinado dentro de otra proposición, ¿no? Infinitivos compuestos, haber mirado, que no indican ninguna acción concreta en ningún tiempo preciso, sino que dan una idea de evocación. Evocación. Haber mirado desde uno de tus patios, de los patios del sur, las antiguas estrellas. Hago hincapié en esto porque acá este nivel de evocación un poco nostálgica, con un poco de pesar metafísico, digamos, la está diciendo un pibe de 22 años. Uno tiene la idea de Borges, ¿no? De ese Borges, de las fotos, de las imágenes, de las entrevistas, de los videos, el Borges ciego con el bastón, con esa memoria implacable. Pero Borges alguna vez fue un pibe. Pero miren cómo se constituían a ellos mismos en un lugar de dominio general de toda la historia nacional, de creación, de recreación de un patio del sur del conurbano, diciendo,
haber mirado. Uno tiene ganas de decirle, haber mirado qué, si tenés 20 años, ¿qué te haces el tanguero de 80.000? Haber mirado. Bueno, ¿por qué insisto con esto? Porque son estrategias de posicionamiento, ¿no? Estrategias de posicionamiento de una generación que dijo, un poco violentamente, con la violencia que tiene toda vanguardia y que debe tener, aquí estamos nosotros, ¿no? Aquí estamos nosotros. Aquí está Borges, aquí está Marechal. Hay mucho para decir de los dos. Cierro, queda un último minuto, con una reflexión sobre una última cuestión generacional. Marechal era muy consciente cuando tenía 20 y pico, de que tenía 20 y pico, pero también fue muy consciente cuando tenía 70, de que tenía 70, y de que había debajo de él una nueva generación. Megafón es un libro en el que habla de un personaje militante desde un lugar también de consejero, desde un lugar de quiero decirte que las cosas pueden venirse por este lado, desde un lugar hasta casi premonitorio. Creo que Hernán lo mencionó al pasar, en el libro este que estuvo bastante de moda hace un tiempo, de Abel Medina padre, que murió hace poquito, que cuenta el regreso de Perón, cuenta que Fernando Abel Medina iba muy seguido a la casa de Marechal, en la calle Rivadavia, y que Marechal le iba mostrando anticipos de Megafón, y que en uno de esos anticipos de Megafón le mostró el texto de la Rapsodia 6, donde Megafón, este personaje militante, joven, secuestra a el viejo oligarca, creo que se llama el personaje, pero que es claramente un Aramburu, ¿no? Es tremendo que Abal Medina, Juan Manuel cuenta que Marechal le contó, muy nervioso un día, que tenía miedo de que Fernando se haya tomado en serio la escena, ¿no? Este es un taller de escritura peronista y a veces no tomamos dimensión de la fuerza que puede tener la literatura, del efecto que puede tener, de lo revolucionario que puede ser, o al menos de lo mucho que nos puede ayudar a veces a atenuar el dolor en situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo. Habría mucho más para decir, yo dejo acá, que ya son 21:01, y les agradezco la atención y otro día seguimos charlando cuando ustedes tengan ganas. Muchas gracias, Luciano, un placer escucharte, queda grabado, ahí hay comentarios en el chat de algún aljibe y algún patio que hubo en una biblioteca donde estuvo, en el conurbano Borges, algún detalle sobre precisiones sobre las edades, las versiones de los poemas, pero vamos a dejarlo para que María Marta ahora sí tome la palabra y nos haga alguna propuesta. Adelante, María. Claudia, si te parece, voy a presentarla a María Marta. Dale, Que por dale. supuesto también es una compañera militante de la palabra. María Marta me contó un poco así al pasar, porque viste que nunca te dicen nada, así al pasar, y yo después estuve mirando un poco. María Marta recibió un premio muy importante, el premio Aurora Venturini en el año 2010, si mal no recuerdo, una novela que se llama El mar suspendido. No solo eso, sino que Aurora escribió el prólogo de esa novela. Pero además María Marta tiene otros libros de poemas. Continuidad de los marcos, ¿era? ¿Puede ser, María? Continuidad Ahora, de las marcas, pero ese no es un poemario, ese es una crónica de viaje que ganó un premio crónica del de Foro. bueno,
Yo los invito a que juntos investiguemos también, así leemos a los compañeros y podemos escribirle después a María Marta como Borges, a Marechal. Hemos leído tus versos, releídos, estamos en el ambiente de tus versos. Así que aprovechemos a que tenemos a María acá y escuchémosla. Bueno, gracias Luciano, gracias por toda esta impresionante charla que nos hizo volar un poco, que nos hizo apreciar la poesía, que nos hizo soñar con la poesía de los años 20 de nuestro país. Nosotros vamos ahora a bajar un cambio, a bajar a nuestra tierra, a bajar a nuestra situación personal, a bajar a nuestro taller literario. No me gusta la palabra bajar, pero quiero decir, vamos a tratar de concentrarnos un poco en nuestra palabra. Esto que decía Luciano de esta compañera que en algún momento dijo, quisiera que este taller me ayudara a recuperar y a encontrarme con mi propia voz. Bueno, un poco esta es la idea de esta parte del taller que es la ejercitación. Es saber que todos nosotros tenemos una voz y una voz literaria también, y esa voz puede expresarse y puede estar contando cosas que no pudieron contar los grandes escritores en otros momentos. Me quedé rebobinando algunas cosas de la charla de Luciano de recién, de cómo estos autores, como Marechal y como Borges, y también cómo estaban parados en la realidad vital. Nuestra realidad vital es grandiosa, ¿no? Hay que encontrarle la poesía, la música, la pintura, esos textos que fue leyendo, ¿no? Cómo ellos se trataban de ubicar en la realidad vital en la que estaban en ese momento histórico. O cuando le hacen la crítica a Lugones, no hay un paisaje en el universo que sea suyo, ¿no? Qué tremendo pensar eso, ¿no? Que alguien te pueda decir, no hay un paisaje en el universo que sea tuyo. Yo pensaba, no es solamente, vos decías, Luciano, Lucho recién, cómo ellos conquistaban el paisaje. Yo pensaba también cómo el paisaje conquistaba sus palabras, ¿no? Cómo se dejaban conquistar también por el paisaje. Hay muchos textos también de Borges donde se nota cómo se dejó conquistar por el paisaje, ¿no? Vamos a mirar ahora lo que pasa con el Facundo. La idea de esta segunda parte es que nosotros podamos explorar lo que llamamos un recurso literario que es el locus, que es un recurso de situación. Eh, es, el locus no es solamente un lugar físico, es un recurso para muchos que están acá, que conocen, que han estado en talleres literarios, es la locación y el tiempo, es el espacio y el tiempo que habitamos. El espacio ligado siempre a la acción del personaje, el espacio que también puede estar en un diálogo, el espacio que está expresado en todos los sentidos, que puede estar expresado en todos los sentidos. Este locus lo puede expresar el oído, lo puede expresar la vista, lo puede expresar lo que se oye, lo que se huele. Podemos expresar esta locación nuestra desde cualquiera de nuestros sentidos. También podemos hablarlo desde varios espacios. El locus es el espacio físico que nosotros habitamos, el lugar que habitamos, pero también es, que yo me imagino Macondo, ¿no? Pero también es el espacio psicológico, es el lugar donde habita nuestro estado emocional. También es el espacio social, el entorno económico, religioso, político, costumbrista, el contexto en el que vivimos. Nosotros estamos insertos en un contexto social, en un contexto emocional, en un contexto físico, y eso nos da identidad. Pensaba también lo que decía recién Lucho, eh, cómo estos tiempos crueles intentan sacarnos los símbolos, los rituales, los mitos, en fin de cuentas, la identidad. Nosotros estamos construidos por todos esos grandes mitos, por todos estos rituales que nos hacen, por todos estos imaginarios, por nuestras creencias, por nuestros entornos, por nuestros contextos, por nuestra historia. Todo esto es el locus, todo esto es el locus. Entonces, ¿qué nos vamos a proponer en este taller? Vamos a proponer aprovechar que estamos representando muchísimos lugares de nuestro país. Lugares que no son solo lugares físicos, sino también lugares emocionales, lugares históricos, lugares que cuentan. Yo pensaba, por ejemplo, yo estuve en Misiones 15 años, ¿no? Todas las leyendas misioneras, ¿no es cierto? Toda la historia misionera, bueno,
eso es el locus también, no es solamente la selva, ¿no es cierto? No es solamente, entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva de locación, vamos a tratar de cada uno de nosotros contar en un párrafo, en pocas palabras, en pocas frases, contar nuestro propio locus, nuestra propia locación. Hay algunos textos que yo quería, dos textitos pequeños que quería mostrar. Uno de Eve Ward, una gran escritora nuestra que ya la nombramos, creo, en la clase pasada, me parece que fue, eh, maestra rural que recorrió la provincia y que recorrió muchos lugares del país y que fue contando en sus cuentos sobre todo las costumbres nacionales y las costumbres provinciales de una manera maravillosa. Eve Ward. Y también un texto del Facundo. Fíjense lo que dice Eve en este texto. Pero lo tengo que correr un poquito porque si no se me... no lo puedo... Se ve bien, no te preocupes, se ve bien. Lo que pasa es que para leerlo, la última parte no la veo. Gogol escribe sobre la avenida Nevsky de San Petersburgo y observa los cambios... No, me falta la última parte. ¿Querés leerlo, Claudia, que lo ves entero? Dale, dale. Gogol Dale. escribe sobre la avenida Nevsky de San Petersburgo y observa los cambios en las diferentes horas del día. Los ruidos y los movimientos son distintos según en qué hora uno visite el lugar. Una calle se transforma cuando los primeros negocios abren. En primavera la gente está más contenta y lo manifiesta haciendo más ruido. Entonces me fijo qué es particular de esos lugares y de la gente que los habita. Ser capaz de diferenciar los detalles, los paseadores de perros especializados en las razas más diversas, las bolivianas vendiendo ropa interior en la calle, una vestimenta para ejecutivos y otra para empleados. No hay nada peor que un escritor que no usa los dones de su región. Cuando la vida que verdaderamente nos rodea resulta ignorada, cuando nuestros patrones de lenguaje son completamente pasados por alto, algo anda mal. No se puede separar a los personajes de su entorno. No se puede decir nada significativo acerca del misterio de la personalidad a menos que se ubique esa personalidad en un verosímil y significante contexto social. Y la mejor manera de lograrlo es con el lenguaje particular del personaje. No es lo mismo decir calor o calorón, como se dice en Córdoba, o calorazo en la provincia de Buenos Aires. En Corrientes el lenguaje es muy visual. Hay carteles para los accidentes de trabajo donde muestran una ruta, un auto, un cielo. Ese cartel me están diciendo cómo son. Una señora de Amaicha me dijo, cuando le pregunté si tenía perro, un hito. Bueno, creo que, digamos, lo más maravilloso que le pasa a este taller es que tenemos gente que nos puede decir un hito y gente que nos puede decir calorón cuando escriba su propia locación. Fíjense esta frase de Eve, ¿no? No hay nada peor que un escritor que no usa los dones de su región. No estamos escribiendo desde una abstracción, no estamos escribiendo desde la nada, no estamos escribiendo desde un espacio innombrado, estamos escribiendo desde el lugar donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde nos vinculamos, donde tejemos redes en un contexto. Hay un segundo texto que también me gusta mucho, que es un texto de Sarmiento en el Facundo, en el capítulo 2. No sé si lo están viendo. No, no, dejaste de compartir. Tenés que compartir el mismo. Está ahí en una segunda filmina. Ahí voy. A ver. Compartir. Bueno, no me está dejando compartir. Ahí vamos, A ver, compartir, déjame compartirte. Bueno, no puedo. Bueno, se los voy a leer. Se los voy a leer. Dice Sarmiento en el Facundo: ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver, no ver nada?
y ver, puntos suspensivos, no ver nada. Porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se le aleja, más lo fascina, lo confunde y lo suma en la contemplación y la duda. ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? No lo sabe. ¿Qué hay más allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí ya la poesía. El hombre que se mueve en estas escenas se siente asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto. De aquí resulta que el pueblo argentino es poeta por carácter, por naturaleza. ¿Cómo dejar de serlo cuando en medio de una tarde serena y apacible una nube torva y negra se levanta sin saber de dónde, se extiende sobre el cielo mientras se cruzan dos palabras y de repente el estampido del trueno anuncia la tormenta que deja frío al viajero y reteniendo el aliento por temor de atraerse un rayo de 2000 que caen en torno suyo? La oscuridad se sucede después a la luz. La muerte está por todas partes. Un poder terrible, incontrastable, le ha hecho en un momento reconcentrarse en sí mismo y sentir su nada en medio de aquella naturaleza irritada. Sentir a Dios, por decirlo de una vez, en la aterrante magnificencia de sus obras. Bueno, muy impresionante cómo él cuenta, qué es lo que le provoca la pampa, ¿no es cierto?, al gaucho, qué es lo que le provoca esa inmensidad, esa nada, qué hace, cómo lo hace de poeta, porque está mirando el cielo y ve un rayo, porque está mirando la inmensidad y no ve más allá del horizonte. Entonces, yo pienso que los que estamos acá, cada uno de nosotros tenemos nuestros paisajes. Tenemos el paisaje geográfico, tenemos el paisaje emocional, tenemos el paisaje de nuestros vínculos, tenemos el paisaje económico, político, religioso, todo lo que nos está rodeando. La idea es irnos 15 minutos a los grupos. Vamos a ir a recibir la ayuda de Mari, como siempre, que nos va a dividir en 3 grupos. Un grupo va a estar, en un grupo va a estar Luciano, en otro grupo va a estar Claudia y en otro grupo voy a estar yo. Y vamos a utilizar 15 minutos para que cada uno, desde su lugar, nos pueda contar un poco de su locus, de su locación. Yo creo que va a ser tremendamente enriquecedor. Perdón, María Marta, es un poquito más de 15 minutos. Tenemos 30 minutos para los grupos. No, pero yo lo que digo es, tenemos unos 15 para escribir y después tenemos... bien. Nosotros tenemos unos 15 para escribir, cada uno escribe, en esos 15 volvemos al grupo y nos leemos un poco, nos leemos un poco en el grupo qué es lo que cada uno escribió, qué es lo que cada uno se le ocurrió, qué es lo que cada uno tenía ganas de expresar, qué es lo que cada uno en este taller literario que somos tuvo ganas de escribir. Luego de esa media hora vamos a volver al grupo general y ahí cada uno puede, de los grupos particulares, cada uno puede elegir algún texto que le gustó más, que le impresionó más, que le impactó más, o simplemente, bueno, los que tengamos tiempo de leer, ¿no es cierto? A veces podemos leer más, a veces podemos leer menos. La vez pasada tuvimos bastante tiempo para leernos entre nosotros en los grupos, pero después en el general no. De todas maneras, todo lo que se produce queda en el reservorio del grupo, nada se pierde, todo se transforma en el gran texto. Y una cosa que pensábamos con Claudia y con Luciano cuando pensábamos en esta clase, es que cómo aprovechar esta multiplicidad de locaciones y de locos que tenemos y poder armar quizás de este taller el gran mapa de los talleristas de esta peña, al poder armar el mapa literario y el mapa del locus de este taller literario. Quizás podamos, cuando terminemos, en esto que hoy Claudia estaba pensando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un blog? ¿Hacemos una publicación? Bueno, esto de mostrar desde todos los puntos del país que estamos hablando, que estamos escuchando, que estamos compartiendo ideas, conocimientos, saberes, opiniones. Así que quizás el destino final sea el mapa de Bueno. Bueno, entonces ahora Mari va a hacer la magia de dividirnos en grupos. Ustedes acepten a través de tocar el punto azul que les dice unirse o la palabra que digan en el idioma que diga. Van a ir al grupo, allí, como dijo María Marta,
reafirmaremos una consigna de escritura y vamos a compartir lo escrito y 9:45 volvemos al grupo grande, ¿sí? Así que, Mari, haz tu magia, dividinos en grupos. Bueno, quiero decir que por lo menos lo que pudimos leer, nos faltó leer, no alcanzamos porque todos escribieron mucho y muy hermoso. Quiero decir que la primera idea que teníamos de encontrar las voces de los distintos lugares de nuestra tierra aparecieron, ¿eh? Aparecieron los lugares del conurbano, pero también apareció Santa Fe y también aparecieron las voces guaraníes. Bueno, hermosos, hermosos los textos y tenemos un montón de escritores en cierne o escritores que están recuperando la voz o bueno, algunos que ya son escritores consagrados en este taller. Eh, me resulta re difícil elegir, pero me gustaría que comiencen Claudia y donde está Luciano ahí, Luciano contándonos cómo le fue en los grupos. Bueno, cómo no, María Marta. Bueno, en nuestro grupo pasó lo mismo que decís vos. En primer lugar apareció el mapa, esto que vos llamás el mapa, al punto tal que creo que, así como en alguna futura publicación presentaremos las voces, también tenemos que presentar el mapa. Y ese mapa en nuestro caso tuvo mucho conurbano, mucho viaje entre la ciudad, entre la capital federal y ese conurbano, el traqueteo del micro, el tren, ¿no? Estos viajes de ida y vuelta, las horas de esos viajes adentro del conurbano. Apareció el río, tanto el río Paraná como el río de la Plata, como una continuidad, con su color marrón y con muchísimas cosas en común entre los dos ríos, porque en definitiva es el mismo río, ¿no? El río sin orillas que comentaba Saer y que estuvimos comentando. Apareció Montecaseros con toda su identidad y sobre todo en el caso de Montecaseros apareció con identidad histórica. Eso nos pareció súper interesante. Vuelvo al micro. Cuando la compañera contó el viaje, hasta ahí más o menos era un viaje muy similar a todos. Pero cuando dijo la línea, cuando dijo la localidad, cuando dijo la línea de colectivo, se despertó la conversación. ¿Quiénes conocían esa línea de colectivo? ¿Qué era San Francisco Solano? ¿Qué esos colores y ese colectivo después dio lugar al Club Defensa y Justicia? A mí me parece que Claro, porque era eso que decíamos, Claudia, viste eso que decíamos de el objeto que le da verosimilitud al texto, exactamente. digamos, el número del colectivo le da verosimilitud a todo el recorrido del viaje, ¿no es cierto? Porque estás pudiendo enfocarte en ese colectivo, digamos, y eso despierta todos los sentidos, ¿no? Así es. Mientras fue un viaje común de los tantos del conurbano, ahí quedó y después no los podía parar charlando sobre la línea y sobre el Club Defensa y Justicia y yo ni alcancé a contarles que mi nieta juega ahí, pero ya se los quería contar porque era maravilloso todo lo que despertaba colores específicos, una línea específica y una ciudad específica. Después aparecieron las ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires. Y apareció un dato que me pareció fantástico, que es la soledad de los habitantes en invierno, cuando no están los turistas, y apareció con mucha claridad. Después aparecieron las montañas, la nieve. Eh, Apareció la idea de que cada uno de nosotros es también un viaje en sí mismo, porque había varias personas que han ido yendo de un lado al otro. Pero bueno, dicho esto, después vamos a mandar los textos que aparecieron. Dejé un texto mío sobre Punta Lara, está Montecaseros, como ya les dije. Aparecieron varias ciudades, es muy injusto que no las nombre a todas, pero después lo vamos a tener todo junto. El mapa se dibujó, esa es la buena noticia. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo te fue, Luciano, con tu grupo? Bien, muy bien. Me fue y me estaba yendo y me seguirá pasando, porque en realidad este, quedamos a mitad de lectura de muchos textos, pero todos muy precisos y auténticos. Apareció, bueno, leímos uno, el que leyó la primera compañera, Patricia, del interior profundo, y describe el paisaje, ¿no? La cordillera
pero que además es un paisaje atravesado por manos trabajadoras, ¿no? La descripción de lugares en donde quedan impresas las manos campesinas, donde están las luchas. Hubo lugares más pequeños, pero muy profundos también, como una habitación, un cuarto, que es desde donde se escribe, pero también en donde hay ausencias, dolorosas ausencias, como dijo Néstor en aquel discurso del 2003. Paisajes desde el exilio, de exilios interiores, de paisajes de sueños también, paisajes de una marcha federal. Bueno, en resumidas cuentas, porque la verdad es que todo lo que estábamos leyendo me gustaba mucho y me conmovía. Saber que hay tantos compañeros y compañeras del otro lado escribiendo, compartiendo. Perdón, aprovecho este momento que está revisando Luciano para contar algo que me hizo acordar Luciano. Una compañera contó lo que veía desde su ventana y había malabaristas, artistas, hizo todo un detalle de las expresiones artísticas que ve desde su ventana, que era un mundo en sí mismo, solo una esquina. Una compañera comentó eso. Y después, solo esto, ¿no? La descripción de paisajes no solamente desde un punto de vista contemplativo, sino de cómo uno está ahí. Es decir, Sí. andando, mirando el horizonte, no sé, repasando lo que hay que hacer. Bueno, y finalmente justo escuchábamos ahí el del compañero Néstor que hablaba de Lugano y nos trajo a Lugano. Yo lo escuchaba, y los monoblogs, y el barrio dormitorio, en fin. Así que, bueno, gracias. Quedaron muchos por leer, ya dije que ahí me los van a compartir y de última podemos hacer algunas devoluciones. Así que simplemente bien, nos fue bien. Bueno, incluso hay gente que sigue escribiendo y se sigue llenando el chat de textos, cada uno es más conmovedor que otro. Solamente agregar en el caso de nuestro grupo que me llamó mucho la atención que este recurso que utilizaron, no lo utilizaron, primero que utilizaron todos sus sentidos, contaban olores, contaban músicas, contaban cumbia que estaban escuchando en su barrio. eh, em, Contaban los olores de las flores, bueno, todos los sentidos puestos ahí. Y también había muchos textos tenían una estrecha vinculación del lugar con los afectos, cómo cada lugar les hacía recordar a su abuela, o cómo estaban viviendo en la casa de un papá que había tenido una historia, o cómo ese era el lugar donde habían empezado la facultad y entonces sus amigos en la facultad. O sea, una íntima relación entre el lugar y su vida de texto vincular, digamos, de alguna manera. Eh, Hay uno, uno que me encantaron un montón, pero mira este: rodeada de agua dulce, convivo con la humedad cálida que atrae mosquitos. Una depresión territorial se halla perdida en la llanura pampeana. Una ciudad que se destaca por su liso frío, por su cumbia fogosa. ¿Qué más quisiera que vivir, amar, morir, renacer, mientras tomo un mate apreciando el puente colgante, sus pescadores y su gente en el agua, transpirando un verano furioso en mi hermosa Santa Fe? Bueno, a Milagros Montserrat, por ejemplo. Y después los porteños que hablaron de Homero, Mansi, y de Cátulo Castillo y del tango que escuchaban en su barrio. O sea, bueno, la verdad fue un placer. Eh, vamos a, Vamos a asegurarles que cada uno de estos textos van a estar cuidadosamente guardados y cuidadosamente pasados. ¿Cómo hacemos, Claudia, ahora? ¿Pasás todo el chat como la vez pasada? Sí, hacemos así. No sé si me escuchan bien, si no apago el video, María Marta. ¿Me No, escuchan bien? te escuchamos bien, sí. Bien. Entonces avisarle al compañero que no se está entrecortando, sino que quizás tenga él algún problema de conexión, a Juan No, se escucha Sandona. perfecto. Perfecto. Bueno, avisarle a todos. El compañero que está pidiendo de que le devolvamos el texto porque lo perdió en el camino, que nos lo pida por correo, por favor. ¿Cuál es el correo? Cuando yo digo correo o escriban al correo, siempre es el mismo: escriturapolítica@gmail.com. Te lo devolvemos, vos lo completás y nos lo volvés a dar. Mientras tanto, María Marta, te cuento que vamos a tomar todo el chat, vamos a tomar todo este mapa de textos
Y como hacemos siempre, se lo vamos a enviar por correo, por este famoso correo que es nuestra vía de comunicación, escriturapolitica@gmail.com, para que ustedes disfruten de esos textos, de este mapa que se construyó hoy, enorme, María Marta. Por otra parte, han escrito mucho, Muchísimo, sí, sí, sí. sí, y que seguramente cada vez más, en este caso con claridad, seguramente mucho va a ser insumo de lo que publiquemos juntos. Bueno, Así yo que solamente agradecerle a todos y a cada uno la atención de todas estas 2 horas, todo lo que escribieron y también la confianza de contar la intimidad de sus lugares, ¿no? Porque hay que poner la confianza en juego también, ¿no? Para contar lo que significa para cada uno el lugar donde vive, donde transcurre su vida, el lugar de sus emociones. Es muy importante eso. Quiero agradecerle a Luciano todo lo que nos una, contó, todo. Sí. eh, ¿Qué? Sí, solo una aclaración. sí. Ahí están preguntando si lo pueden enriquecer. Sí, sí, textos siempre se reescriben, Sí. siempre se enriquecen. Nosotros vamos a mandar esta foto de los textos, pero ustedes los van a seguir reescribiendo para lo que será una futura publicación. Perdón, ahora sí, con los No, agradecimientos, sí, Mari. siempre acá es como decimos el primer día, esto es una peña literaria, o sea, los textos son de ustedes, el espacio este es de ustedes, cada uno que quiere agregar más cosas, cada uno que quiere poner otro texto, si alguien quiere traer algún texto que le parece espectacular, que encontró y lo quiere poner para compartirlo con el grupo también, o sea, es un espacio que es para que todos aprendamos. Nosotros salimos de acá con 80.000 ideas y motivaciones y ganas de seguir leyendo y ganas de seguir escribiendo. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos ganas de hacer. En este cruel momento, tener estas 2 horas de disfrute los lunes, no lo vamos a negociar. Le estaba diciendo que gracias a Luciano por todo lo que nos contó, gracias a Claudia por esta enorme idea de este taller y gracias a todos por haber participado como participamos. Y nos vamos a ver el próximo lunes con Rodolfo Walsh. Nada más y nada menos que con Rodolfo Walsh, Operación Masacre, esa mujer. Bueno, lo que quieran ir chusmeando de él, adelante. Nos vemos, chicos. Gracias. Nos Sandra vemos. levantó la mano, ¿eh? Nos vemos, vamos a darle la palabra a Sandra. Tenés un minutito, Sandra, por favor. Adelante. No, solo para decir que en realidad es tan cortito el tiempo que nos da para, o sea, es lo primero que a uno se le ocurre en la cabeza. En realidad, es lo primero que a uno se le viene a la mente, o sea, mi lugar en este momento es lo que pude Sí, haber sí, contado. pero por favor, una aclaración para quienes no tengan costumbre de taller o taller de escritura. Es así, Sandra, es así, Ah, quédate tranquila. no tengo costumbre de taller. Por eso, es Tengo así, otras cosas esto es un mucho disparador. más interesantes. No, por eso, esto es un disparador y ustedes a partir de esto seguir escribiendo y como dijo María Marta, nos lo mandan. Bueno, gente, gracias. Nos vemos el lunes juntos. Tenemos una cita imperdible con Rodolfo Walsh. Gracias, Luciano, sos un capo. Los tuve a ese Borges joven ahí acá en mi escritorio, no me lo olvido más, a ese Marechal joven y a ese Borges joven. Gracias a todos. Abrazo Pueden grande a todos, a despedirse. todas. Gracias a ustedes. Chau, chau.